¡Feliz 2025! Pues comenzamos las rutas de este nuevo año recorriendo 3 concejos, el de Mieres, el de La Viana y el concejo de Aller. Así que, ¡comenzamos! Nuestra ruta de hoy comienza desde el puerto de La Collaona, entre el concejo de Aller y el concejo de La Viana, concretamente entre Cabaña Quinta y La Viana. El vehículo lo dejamos estacionado arriba en el puerto, en los 2 aparcamientos que tenemos al lado de la carretera. Salimos a unos 890 metros de altura aproximadamente y de momento hoy las vistas prometen mucho. ¡Vamos, vamos, vamos! No os podréis quejar de las vistas que tenemos en 2025, al igual que en 2024, que os llevamos a sitios muy chulos. Mira, fijaros todo lo que se ve con nieve por encima de unos 1800 metros aproximadamente, todo nevado, es toda la cordillera cantábrica, desde el puerto San Isidro, pasando por el pico Esturbín, por los picos de la Liebre, el Coto Bello, que lo vemos aquí, la antena que se ve aquí, también un muy bonito puerto de montaña asturiano, muy conocido también por la Cima Chechu Rubiera para los amantes del ciclismo. De momento vamos por la zona ayerana. Muchas sorpresas a lo largo de la ruta de hoy. ¿Qué ruta más chula? Sí, muy chula. Por estos sí, los primeros 2 kilómetros muy fáciles de caminar y encima como el día de hoy con solín, con las vistas se hacen súper fáciles. Llegamos a este punto, hay que cruzar esta portilla, saltamos la portilla, pasamos el prado y comunicamos a escasos 150 metros con la segunda parte de nuestro recorrido de hoy. Poco a poco, piano, piano y pasamos. Bueno, uno de los puntos importantes de la ruta. Hasta aquí, desde el vehículo, lo vamos a hacer lineal, 2,5 kilómetros aproximadamente hasta aquí. Pero desde aquí llegamos a lo que es el anillo ciclista. Vamos a hacer una circular con cima en el pico más alto de la zona, que lo tenemos justamente aquí. Y luego bajaremos por este otro lado y ya haremos esos 2,5 kilómetros aproximadamente de vuelta al vehículo. Así que de momento hasta aquí sin problema. De todas maneras, ya sabéis, como siempre, en descripción podéis seguir nuestro track. Se nota, se respira que estamos en territorio minero. Justo antes de llegar a la Collada Blanu, donde giraremos a nuestra derecha, nos encontramos con esta típica construcción que hace años era utilizada para los hilos que transportaban el carbón, concretamente a un pequeño pozo minero, el Pozo San Fernando, que tenemos justo aquí debajo, en la parte ayerana, en el pueblín de Orillés. Prestosos, Collada El Ablanu. Aquí, en este pequeño cruce, vamos a girar a la derecha. Muchas veces os explicamos que donde pone la cruz blanca y amarilla, por ahí no. En este caso, por ahí sí. Tomamos un minuto de aliento aquí, en la mesa y en los bancos de la Collada El Ablanu. Aquí dejamos la pista. A partir de ahora ya cogemos sendero y vamos a ir cresteando hasta nuestra cima de hoy, el Pico Burra Blanca.
Prestosos, prestosas, cima, Picu Burra Blanca, 1153 metros de altura. Guapísimo, guapísimo, sí, guapísimo. Fijaros qué vistas tenemos desde aquí, mira, los picos de Europa, siempre impresionantes. Nos metemos, el macizo de Peñamea, todo el macizo de la cordillera Cantábrica, el Pico Torres, el Valverde, toda la sierra del Ajo, Puerto San Isidro, Fuentes de Invierno, toda la cordillera Cantábrica, todo lo que se ve, todo lo que se ve, todo lo que se ve, Concejo de Ayer, llegamos al Esturbín de Valverde, con los picos de la Liebre, con el Tres Concejos, con el Pico Fuentes, con el Monte del Rasón, Curriechos, el Pico La Boya, todo lo que los astures y romanos lucharon. Llegamos al macizo de las Ubiñas, la pequeña, la grande Peñarrueda, impresionante, y más a nuestra derecha ya nos encontramos con toda la sierra del Aramo, Gamoniteiru, La Gamonal, Monsacro y ya Oviedo, Gijón, Avilés, mar y agua. Prestosos, prestosas, todo lo que sube, baja. Desde aquí al vehículo 3,5 kilómetros aproximadamente. Así que vamos a ir poco a poco disfrutando de las vistas que tenemos. 2025 promete y mucho. ¿Cómo presta empezar el año haciendo una ruta? Además, qué suerte tuvimos con el día de hoy. 10 kilómetros, no está nada mal para dar comienzo a un nuevo año cargado de muchísima ilusión, sobre todo para nosotros, para seguir llevándoos a vuestras casas semana a semana nuestras rutas en este canal prestoso. Ya sabéis, como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, que nos seguimos viendo. ¡Feliz año!